Hola, buenos días a todos. En principio quería agradecerles por estar a todos acá, presentes, para compartir estas jornadas con nosotros. Ahora me toca presentar a la profesora doctora Carolina Cuesta, que bueno, es una alegría enorme para mí que esté acá y para todo el equipo. Es mi codirectora de tesis de maestría. Y bueno, la profesora es también licenciada y doctora en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En la misma institución es profesora adjunta ordinaria de la Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 del Profesorado en Letras y también es investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales, que también depende del CONICET. Asimismo, es profesora asociada interina de la Universidad Pedagógica Nacional, donde desarrolla tareas de docencia e investigación en el área de alfabetización y didáctica de la lengua y la literatura. Sus líneas de investigación abordan la enseñanza de la lengua y la literatura en la formación docente desde la perspectiva etnográfica. También dirige una revista electrónica de libre acceso que se llama El Toldo de Astier, propuestas y estudios sobre enseñanza de la lengua y la literatura, que les recomiendo a todos que la busquen en internet porque tiene materiales súper interesantes, tanto desde el punto de vista teórico como materiales para llevar al aula. Hoy la profesora Carolina Cuesta va a exponer una ponencia que lleva el título Enseñanza de la lengua y trabajo docente, aportes desde la didáctica de la lengua y la literatura de perspectiva etnográfica. Le damos un fuerte aplauso para recibirla. Buenos días. Por esta altura del año opté por escribir un texto, pero que es bien oral, porque estoy muy agotada y me daba miedo ponerme un PowerPoint y empezar a hablar. Y estamos justos con los tiempos, ¿sí? Pero es un texto bien oral. Primero quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Claudia Borsi y al equipo docente de la Cátedra C de Gramática por la invitación a estas jornadas en celebración de su 10º aniversario. Especialmente quiero expresar mi agradecimiento a Anabela Pollo por pensar que los desarrollos que efectuamos juntos con otras docentes, investigadoras, puedo aportar a los temas que hoy nos convocan. También a María Cecilia Romero, a María Soledad Funes, que junto con Anabela, reconocen nuestra tarea. Me gustaría compartir con ustedes, a quienes también les agradezco su presencia, una serie de avances realizados en el marco de las investigaciones en desarrollo que se articulan con nuestro trabajo en formación docente en el área de didáctica de la lengua y la literatura y que llevamos a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Pedagógica Nacional y también con la Universidad de San Pablo, Brasil, en el marco de investigaciones colaborativas. Si tuviera que resumir los sentidos que orientan y los objetivos que persiguen estas articulaciones entre docencia e investigación, diría que se basan en el reconocimiento o explicitación de que sus interlocutores son los docentes y los estudiantes de los distintos niveles educativos. Así nuestros trabajos se encuentran abocados a una producción de conocimientos destinada a los actores de la enseñanza, que en el día a día de las aulas emprenden esas acciones que históricamente nuestras sociedades llaman enseñar y aprender.
Se trata entonces de postular que los problemas de la enseñanza de la lengua y la literatura se validan respecto de su pertinencia en cuanto aporten al trabajo docente. Este recorte y categoría de análisis también implica a los estudiantes. No obstante, supone un uso bien preciso, esto es que la visibilización de las acciones a las que refiere, enseñanzas y aprendizajes, se realizan, se llevan a cabo en la diversidad de instituciones educativas o espacios de la educación no formal, caso de nuestro país, prefiguradas, lo que no significa mecanizadas, por la larga historia de la disciplina escolar, la cultura escolar y el sistema educativo. Estoy introduciendo conceptos de algunos desarrollos de la etnografía de la educación, pero también de los estudios sobre historia de la política educativa latinoamericana, atentos a sus efectos en la formación y el trabajo docente en nuestra región. En este marco venimos desarrollando líneas que nos permiten hacer de los saberes docentes, muchas veces en tensión con los saberes pedagógicos, distinción que nos ofrece el C. Rockwell, y de los estudiantes, las preguntas que refieren a los problemas de indagación. Por ejemplo, ¿qué creencias comparten o no docentes y estudiantes sobre la enseñanza de la lengua y la literatura? ¿Qué cuerpos de saberes comparten o no, legitiman o no? ¿Cómo son los modos de puesta en circulación y apropiación de los saberes disciplinarios escolares por parte de docentes y estudiantes? ¿Qué distancias y cercanías presentan con el académico universitario? ¿Qué metodologías de la enseñanza son consecuentes o no con las construcciones conceptuales que caracterizan a las explicaciones y consignas dadas por las docentes? ¿Qué significados atribuyen los docentes, las docentes a los saberes de las estudiantes que no son enunciados en un discurso disciplinario escolar? ¿Qué sentidos hacen que los legitimen o los desvaloricen, los celebren o los omitan? Entre otras preguntas. Respecto de nuestra opción por la etnografía como marco epistemológico y metodológico para la realización de desarrollos en didáctica de la lengua y la literatura, no está de más recordar que se trata de una práctica investigativa todavía marginal en el área. Me refiero al área de didáctica de la lengua y la literatura. Proveniente de la antropología y definida por el C. Rockwell como un estilo de investigación, la etnografía se entiende no como un método o una teoría, sino como una articulación de ambos en procura de una producción de conocimientos situados, localizados en las realidades indagadas, particularmente respecto del punto de vista de sus actores, es decir, respecto de sus creencias desde las que asignan significados a las realidades vividas. Por lo tanto, la etnografía es una perspectiva caracterizada por un modo singular de investigar y producir conocimientos sobre las distintas realidades sociales. Una de ellas la educación. La etnografía en ese sentido aporta el estudio y comprensión de la enseñanza en la que siempre se implican los estudiantes, como acciones sociales, históricas y culturales, como decíamos antes, como creencias compartidas o en tensión, que orientan lo que entendemos docentes, alumnos y alumnas, que posee sentido y valor para ser enseñado y aprendido en cada disciplina escolar, en cada institución educativa. Por ello, optamos por la conceptualización del recorte del objeto de estudio como trabajo docente, ya que nos permite ingresar al análisis las particularidades que revisten las prácticas sociales que lo determinan en una lógica continuista de tradiciones de enseñanza de la lengua y la literatura, pero también en sus cambios, en el sentido de variaciones. Es decir, que en cuanto a aspectos centrales de la cultura escolar, la reproducción implica la misma producción, cambio, como proceso histórico y social de la escuela, planteo que permite avanzar sobre la dicotomía tradición-innovación.
De esta manera, el trabajo docente no es explicado como una reproducción inalterable y perpetua de contenidos disciplinarios y metodologías de la enseñanza, porque no ocurren cambios educativos desde directivas externas que pretenden modificarlo, caso de las reformas educativas, sino que su carácter productivo se vincula justamente con la propia producción de saberes de las disciplinas escolares anidadas en los sistemas educativos. En relación con la enseñanza de la lengua, así indagada, supone reconocerla siempre atravesada por la cultura escolar y la larga historia de la disciplina escolar, cuyas producciones de conocimientos singulares respecto de las líneas teóricas provenientes en la actualidad de distintas áreas del conocimiento y vehiculizadas por las políticas educativas pueden ser observadas en las realizaciones cotidianas del trabajo docente, tanto de maestros, maestras, como profesores, profesoras. Asimismo, y en vínculo con lo anterior, se trata de reconocer que la disciplina escolar siempre es permeada por los requerimientos del sistema educativo y los significados, creencias que hacen a esa cultura escolar. Uno de los aspectos centrales de este reconocimiento apunta a localizar con mayor precisión las dimensiones que se ponen en juego en las realizaciones cotidianas de la enseñanza de la lengua, en este trabajo docente que se desarrolla en el día a día de las aulas. Así, se necesita precisar cuál es esa lengua enseñada por los docentes, si se trata de una no exenta de variaciones, si es que tan solo puede ser definida como aquella que aprendieron en sus formaciones de grado y continuas como objeto de enseñanza según las perspectivas lingüísticas y de la didáctica de la lengua vigentes al momento de sus profesorados, o de las políticas educativas para el área en las que se agregan otras líneas disciplinarias. En realidad, si se reconoce que las mismas instituciones educativas detentan sus propias políticas lingüísticas, es válido afirmar que los docentes y las docentes se han formado y se forman en las reglas y en contextos institucionales extremadamente regulados en términos discursivos. Y con ello se admite que el objeto de estudio se define no como lo que debería ser la enseñanza de la lengua, sino como aquello con lo cual los actores referencian la construcción de su propia experiencia. Esto es Merkel. En este caso, la experiencia cotidiana de enseñar lengua en las instituciones educativas. Aún más, no se trata de utilizar esas referencias de la propia experiencia de enseñar y aprender lengua en registros de clase, para poner un caso, a modo de superación de las propuestas didácticas dominantes orientadas a la formación docente, porque al contrario de una mirada ubicada desde un enfoque etnográfico en sentido estricto, como señalan Rockwell y Mercado respecto de la educación primaria, se parte de nuevo de una visión que supone de antemano lo que habría que cambiar en la práctica docente sin considerar procesos ya en desarrollo, en los particulares contextos en que aquella se realiza. Dicha visión, agrego, extendida también a los otros niveles educativos, tampoco considera que el trabajo docente se realiza en un espacio social específico, la institución escolar, y que por ello existe poca reflexión acerca de la relación entre la práctica de los docentes y la escuela, que es su contexto cotidiano de trabajo. Por lo tanto, en realidad, desde una perspectiva etnográfica, interesa recuperar esa relación entre las prácticas de enseñanza y la escuela, porque de esa manera se pueden destacar los saberes de los que se apropian los docentes en el ejercicio diario de su trabajo, y también los estudiantes, ya que la heterogeneidad de los saberes sociales que se expresan en la práctica docente real no es reducible a una clasificación dicotómica entre, por ejemplo, prácticas reproductoras transformadoras,
tradicionales innovadoras o cualesquiera de las muchas tipologías disponibles. Y porque en la práctica docente cotidiana pueden expresarse saberes y apropiaciones de signos progresivos y regresivos, esquemáticamente hablando, aún en la práctica de un mismo docente. Sin embargo, todo ello constituye lo que la práctica es. Esto es Rockwell y Mercado. Así, la investigación en didáctica de la lengua y la literatura desde nuestra perspectiva y cuando nos concentramos en problemas de la enseñanza de la lengua, se trata de una indagación acerca de un saber social sobre los usos institucionales educativos de la lengua, o las lenguas, que se prestigian sus formas regulares y reguladas, que le han conferido una conservación, además de una mutabilidad. De esta manera, una de las preocupaciones constantes que expresan los y las docentes con quienes trabajamos se aloja en la necesidad de delimitar que a la escuela se va a enseñar y aprender algo, en este caso una lengua, que solamente se enseña allí y que se encuentra marcada por las implicancias políticos, sociales y económicas que entraman la posibilidad de lograr posiciones de ventaja social según la posesión de esa lengua que justamente en esa institución y nivel educativo en cuestión y no en otros ámbitos sociales se enseña y aprende. Cada lengua enseñada de cada nivel educativo se vuelve aún más crítica para la mayoría de los docentes y estudiantes en sus versiones escritas, vueltas públicas en las propias instituciones educativas que asumen un rol determinante respecto de las posibilidades de los estudiantes para avanzar en sus trayectos educativos. En otras palabras, como señala Rockwell desde sus primeros trabajos etnográficos sobre los usos sociales de la lengua escrita realizados en el cotidiano escolar, se trata de, cito, comprender la escuela y específicamente las condiciones materiales del trabajo docente, como un contexto en el que se dan usos particulares de la lengua escrita. Desde esta perspectiva, los efectos de sentido de la escritura no pueden considerarse universales, no se pueden presuponer en abstracto, sino que únicamente se pueden reconstruir a partir de prácticas específicas. Fin de cita. Así venimos afrontando en términos de la formación docente y la investigación la posibilidad de reconstruir en y desde el propio trabajo docente esas lenguas enseñadas en cuanto a sus usos particulares de la lengua escrita en las instituciones educativas y en los distintos niveles educativos. Ese es el recorte, en realidad, que tiende a ser formulaica y que suele estar relacionada con los usos escritos burocráticos propios de cada nivel educativo en los que se trabaja. Eso es Rockwell, agrego yo, y esa lengua enseñada escrita suele estar caracterizada por las concepciones de lengua y de los saberes que se les corresponden en cada nivel educativo, en relación con sus propias historicidades. Es decir, que cada lengua enseñada se regula en el trabajo docente según los requerimientos de legitimidad lingüística de cada ámbito educativo. Indudablemente estos saberes lingüísticos integran los saberes docentes. Me estoy refiriendo a que no es lo mismo reconstruir las concepciones de lengua junto con sus realizaciones escritas que se juegan en el trabajo docente de la educación primaria, por ejemplo, en la llamada alfabetización inicial, a las que se juegan en la secundaria o la educación superior. Bueno, esto parece una obviedad, pero no suele serlo, ¿no? O no suele estar reconocido en la investigación didáctica. No solamente por un tema de edades o etapas respecto de los recorridos educativos de los estudiantes, sino porque la disciplina escolar revela para cada nivel educativo una historia particular, signada por las perspectivas disciplinarias que las han permeado, aunque no determinado completamente, como se observa, apropiadas y resignificadas en los saberes docentes.
tanto aprendidos por ellos, ellas, en sus formaciones, trayectorias profesionales, como en los contextos educativos específicos de trabajo, en los que se conforman en gran medida sus parámetros de regulación lingüística sobre la lengua enseñada, como ya expresé, en cada nivel educativo. Esto significa, cuando un docente dice que necesita enseñar algo, que cree que es un saber, que tiene sentido, sobre todo siempre la discusión es sobre la escritura, ¿no es cierto? Respecto de un estudiante, ¿en qué lo valida? ¿En qué lo legitima? No es en una perspectiva teórica, académica pura, ¿sí? Sino en una experiencia laboral, en aquellos saberes lingüísticos que además son tendientes a... piensan toda esa regulación, piensa constantemente en la evaluación. Es decir, las lenguas en las instituciones educativas son constantemente evaluadas. Entonces hay una enseñanza que se aloja en gran medida en, y bueno, no hagas oraciones tan largas, en algún momento pone un punto, una coma, porque, digamos, eso va a ser sancionado. Es ese orden de saberes lingüísticos, ¿no? Que lo estamos empezando a delimitar. Después al final voy a avanzar un poco con este asunto en particular y voy a poner un ejemplo preciso. Entonces, en relación con lo hasta aquí desarrollado y para adecuar más mi exposición a la celebración que nos convoca, quisiera compartir con ustedes cómo la preocupación por la gramática de alguna manera sintetiza esos saberes docentes que desde nuestras líneas decidimos rejerarquizar en su relevancia y en procura de su comprensión como camino para la elaboración de propuestas didácticas que los resignifiquen solidariamente con marcos teóricos disciplinarios cuya elección apunte a sus posibilidades de atender a los saberes de los estudiantes y no a su omisión. En efecto, el lugar que en nuestras investigaciones, articuladas en nuestros recorridos por la formación docente universitaria, de grado, posgrado y continua, maestros, maestras, profesores, profesoras, dan a lo que llaman la gramática, va más allá de las justificaciones que se efectuaron para su desplazamiento, ya sea en nombre de una educación democrática, científica o de avanzada, en la nutrida producción de políticas educativas para el área de las últimas décadas. Bien, va más allá, o mejor dicho, adquiere otras dimensiones cuando desde las perspectivas de los actores de la enseñanza se busca comprenderla, también sin someterla a evaluación desde las distintas líneas disciplinarias de las gramáticas desarrolladas en los ámbitos universitarios. No estoy impugnando el valor de dichas líneas y de la posibilidad de que continúen con producciones de conocimientos que aporten a la enseñanza de la lengua. Sí confieso que lo hago con la expectativa de que puedan lograr solidarizarse con los saberes docentes. ¿Sí? Como expresé antes. Me estoy refiriendo también a que nos interesa como grupo de formadores de docentes investigadores asumir otra mirada en la articulación docencia-investigación que no negativice u omita el hecho, de nuevo, de que esa gramática expresada como preocupación de muchos docentes se presenta y se sigue presentando como una formación de saberes propios de la disciplina escolar, conservados en los modos de lo pensable, esto es Bernstein, para la enseñanza de la lengua regulada y legitimada en cada nivel educativo, la que vengo nombrando como lengua enseñada. Particularmente a lo largo de mi trabajo de campo que hace a mi tesis de doctorado, pero como vengo insistiendo también en el recorrido por la formación docente, se ha manifestado y se manifiesta de manera recurrente la pregunta por la gramática respecto de su sentido y valor para la enseñanza de la lengua,
como parte de las inquietudes de docentes expresadas en los conceptos propios de la disciplina escolar. Insisto, que no son los propiamente dichos de tal o cual perspectiva gramatical, que se estudia en los ámbitos universitarios, y de aquellas que han sido reconceptualizadas en la producción curricular para el área junto con los libros de texto u otros materiales didácticos de amplia circulación. Digo inquietudes porque no es recurrente, y esto es fundamental para la etnografía como posibilidad de validar generalizaciones, no universalizaciones, para no caer en particularismos de poca relevancia explicativa. Decía, no es recurrente encontrarse con afirmaciones por parte de los docentes, en mi trabajo de campo, de distintas jurisdicciones del país, al estilo debemos volver a la enseñanza de la gramática, o lo que importa por sobre todo es la gramática. Ni tampoco sus contrarias, no hay que enseñar gramática. Se trata más bien de los modos en los que se expresa la tensión entre los saberes pedagógicos y los saberes docentes. Cuando, por ejemplo, en un curso de formación docente, lógicamente nosotros somos los representantes de los primeros. Así es notorio cómo en estos cursos, llegado el momento de tratar temas de enseñanza de la lengua, se reiteran consultas del tipo: ¿vos qué pensás de la gramática? ¿Hay que enseñarlo o no? ¿Está mal enseñar la clasificación de palabras en primaria? ¿Está mal enseñar sintaxis en secundaria? Que también traen, en algunos casos, la de los estudiantes. Explícame para qué me sirve la sintaxis, ¿no? Que es un clásico. O me corregís, esta es interesante y es reiterada, me corregís y no me decís qué palabra va, ¿sí? En referencia a la escritura. Insisto en que, por nuestra parte, se tratan de líneas de indagación aún en desarrollo, ya que en la tesis de doctorado yo me aboqué a justificar que no se trata de juzgar las bondades o desventajas de esa gramática respecto de los saberes que puede ofrecer a los alumnos sobre la lengua enseñada, sino de reconocerla en las recurrencias de los comentarios de los maestros y profesores como posibilidad de desarrollar la enseñanza, algo que se llama enseñanza de la lengua, cómo la organizo, cómo la pienso, cómo la planteo, ¿sí? En ese sentido, planteo revisar cómo esa gramática es una formación de saberes que repele cualquier debate respecto de qué gramática se trata a manera de vigilancia epistemológica, o de si la disciplina escolar ha persistido en una idea de gramática impropia o desfasada o incorrecta en relación con las últimas tendencias de los estudios académicos universitarios. Esta gramática de raigambre histórica en las instituciones educativas argentinas, es decir, consensuada. Acá también hago un paréntesis, no puedo desarrollar todo, pero claramente necesitamos más trabajos que historicen la gramática en la escuela como producción de disciplina escolar, en la que se desarrolle con mayor profundidad y en un sentido, voy a decir, positivo, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué voy? Les recomiendo la tesis de Matías Mazzarella, que está en línea, que reconstruye todo lo que es la producción disciplinaria escolar y didáctica de los estructuralistas argentinos. Sí, Argentina tiene una historia particular con estructuralistas que fueron muy particulares y que en la mayoría de los estudios de didáctica, al menos, de la lengua y la literatura, siempre el estructuralismo se resume en una oración y se negativiza. Matías Mazzarella, por ejemplo, va a Bratovsevich, ¿no? Quien en el año 1972 ya traía el concepto de géneros discursivos de Bakhtin, ¿sí? Y donde ahí encontramos todo el antecedente de la escritura, lo que hoy llamamos escritura de invención, ¿no? ¿Está bien lo que digo, Claudia? Gracias. ¿Sí? Porque hay que escribirla de nuevo a esa historia, hay que volverla a contar. Y esta gramática
didáctica de la disciplina escolar es parte de esa, o los estructuralistas argentinos son fundamentales para poder comprenderla. Si hacemos investigación, tenemos que comprender, tenemos que estudiar, no ponernos a juzgar, ¿no? En un sentido valorativo. Entonces, bueno, ahí hay toda una dimensión que no voy a poder desarrollar particularmente, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando decimos esta gramática de la disciplina escolar, ¿qué historia particular tiene, ¿no? Entonces, esta gramática de raigambre histórica en las instituciones educativas argentinas, es decir, consensuada en su continuidad disciplinaria escolar, se expresa tanto en la demanda del señalamiento de una categoría léxica, sustantivo, verbo, los aspectos normativos de la lengua escrita, siempre más orientados a la ortografía y la puntuación, incluso en algunos casos también de la caligrafía, en las clasificaciones sintácticas de las oraciones y de sus componentes, en los listados de conectores lógicos y los procedimientos cohesivos. Estoy tomando términos de los propios docentes y cómo vinculan estos saberes con algo que llaman la gramática. Es la gramática además, ¿sí? Entonces, claro está, no se corresponde con perspectivas disciplinarias que desarrollamos en los ámbitos universitarios, es otra, ¿no? Para decirlo en otras palabras, ofrezco el siguiente ejemplo. En una ocasión, en el marco de un curso de formación docentes que dictamos en la fase 1LP, junto con el profesor Lucas Gagliardi, llevamos un registro etnográfico de una clase sobre los verbos infinitivos, en la que se dio todo un intercambio entre la profesora y los estudiantes de su curso a cargo en una de las escuelas secundarias de San Martín, provincia de Buenos Aires. El intercambio se basó en si temor era un verbo o no, porque para los estudiantes remitía a la acción de tener miedo. Una de las colegas asistentes en nuestro curso invalidó abiertamente el registro, afirmando que los verbos no son acciones. Sin embargo, ocurre que para la larga historia de la disciplina escolar Lengua y Literatura, en sus conservaciones de los objetos y saberes de enseñanza, no por tradicionales o regresivos, sino porque hacen sentido en ese abstracto que se suele llamar escuela, y que en realidad es un conjunto de instituciones vivas, donde, como decía antes, cotidianamente docentes y alumnos realizan enseñanzas y aprendizajes, y que tampoco desaparecen o se abandonan por los cambios de sus denominaciones curriculares, decía, ocurre, al contrario de lo afirmado por la colega que negativizaba esa clase, que para la disciplina escolar los verbos se definen como acciones. Y además ocurre que el registro de esa clase no hacía más que revelar ese saber compartido por la profesora y los estudiantes en discusiones sumamente significativas para la validación de otra hipótesis que desarrollo en mi tesis, vinculada a explicar otra recurrencia. Esta es que en las clases de la gramática de la disciplina escolar habitualmente se visibiliza que docentes y alumnos ponen en primer plano los órdenes del significado o de los significados a la hora de explicar, de nuevo, siguiendo algunos de los saberes de la gramática de la disciplina escolar, por qué se clasifica de tal o cual manera cierta clase de palabra, por qué se estructura de tal o cual manera, ya sea la oración o el texto, o se efectúa determinada puntuación. Para finalizar, digamos, la discusión esa de por qué temor no es infinitivo, si estamos viendo una regulación, ¿no?, con ciertas terminaciones, porque remite al miedo, etcétera. Digamos, es en realidad es una discusión
interesantísima, ¿no? No sé, yo como docente de secundario de tantos años, cuando se daban ese tipo de discusiones, decía, bueno, acá estoy cumpliendo mi tarea en gran medida, ¿no? Es todo lo contrario, es decir, por eso me parece que es tan complejo, sobre todo en los desarrollos sobre enseñanza, de que pueden venir de distintas disciplinas y deben venir de distintas disciplinas, porque es sumamente complejo, en realidad, eso que llamamos la enseñanza. Excede a una sola disciplina y a una sola perspectiva. Ahora sí me parece muy notorio y complicado una larga historia de producción disciplinar que, digamos, presenta una completa ajenidad sobre la escuela. Es esa didáctica, voy a hablar de la didáctica, indicativa, ¿sí? Y que siempre parte de la base de que aquello que se hace en la escuela está mal, no tiene sentido, es regresivo, que bueno, hay otra dimensión que hoy no voy a poder desarrollar, tiene que ver con las políticas educativas, con argumentos que van en el sentido de validaciones que tienen que ver con la incorporación de determinados enfoques o no, etcétera, también, digamos, por eso es muy complejo el asunto. Entonces, para finalizar, y para no ocupar más tiempo del que me corresponde, estas son las dimensiones específicas de la enseñanza de la lengua que nos interesan profundizar, en los que se incluyen los maestros y profesores con quienes trabajamos en la formación docente. Entre ellas, y que no puedo desarrollar hoy, se encuentran las revisiones de los saberes pedagógicos condensados en las políticas educativas para el área, como otra zona de estudio fundamental, siguiendo con la perspectiva etnográfica que asumimos en procura de una comprensión de sus efectos en el trabajo docente. Cabe aclarar además que se incluyen desarrollos respecto de cómo se expresa la diversidad lingüística y cultural en las aulas, tanto en clases de lengua como de literatura, en cuanto otra de las preocupaciones recurrentes de las docentes. Estas se revelan como búsquedas de saberes que les permitan atenderlas. Y también quisiera decir que en muchas ocasiones la pregunta por esa gramática, siempre vinculada a esa lengua enseñada, que aún nos resta seguir comprendiendo y conociendo, sobre todo en su pluralidad, se hace a propósito de dicha diversidad. No para aplastarla, sino para pensar qué lengua se está enseñando en relación con qué otras dominadas por los estudiantes, en qué nuevos mapas lingüísticos, producto de las distintas migraciones. Digamos, dentro de todo lo que puede entrar en diversidad lingüística, lo que aparece como muy recurrente y en distintos territorios de nuestro país, tiene que ver con las variedades criollas y particularmente lenguas indígenas. Nosotros acá voy, me perdí, sí, productor. Seguramente otras líneas de indagación sobre la enseñanza de la lengua, de las lenguas, vengan aportando a la definición de sus problemas. Nosotros encontramos en la perspectiva etnográfica la posibilidad de aportar a una producción de conocimientos desde la didáctica de la lengua y la literatura que atienda las dimensiones antes desarrolladas, siempre articulada con el trabajo docente cotidiano, reconocido en sus condiciones materiales y simbólicas de realización. Muchas gracias.